Bien, pues si tienen preguntas, adelante. Es el momento de poder hacerlas. ¿Hay alguien que tenga dudas, que tenga alguna pregunta? Ya sea sobre el tema, sobre el pasaje que hemos meditado hoy o sobre cualquier otro pasaje. Pastor, acá nada más que queríamos conocer un poquito más por qué es que siempre a la mujer se le llevaba para que sea apedreada y no al hombre, ¿no? Eso era por machismo, por ese tipo de cosas. Sí, lo he explicado en la meditación al hablar de la misoginia, ¿no? Esa aversión a la mujer, ese considerar a la mujer inferior al hombre, ¿no? Entonces, se podía consentir que un hombre adulterara, ¿no? Que un hombre se acostara con otra mujer, pero que la mujer pudiese adulterar, eso no se toleraba, ¿no? Entonces a la mujer se le ve más feo el adulterio que al hombre, ¿no? Eso es machismo, eso es misoginia, eso es algo injusto totalmente, ¿no? Pero así eran los hombres, en este caso los fariseos, los escribas y fariseos, ¿no? Y desgraciadamente hay mucha gente que sigue viéndolo así, ¿no? El hombre alardea de acostarse con muchas mujeres y como que cuando este hombre alardea de acostarse con muchas mujeres, todos los demás le aplauden. Pero si una mujer dice que se ha acostado con otro que no es su marido, todo el mundo se lo afea. Eso es machismo, eso es misoginia. ¿Ok? Muy bien, Rocío. Dios lo bendiga, pastor y hermanos. ¿Cómo están? Igualmente, muy bien, Rocío, gracias. Solo quería que esa virgen no se llamara Rocío, nada más. ¿Perdón? No, la virgen que hablaba del principio, que quería que no se llamara Rocío. Sí, desgraciadamente. Sí, pastor, tengo una pregunta para hacerle. ¿En la actualidad existen los levitas? ¿Realmente los levitas existen? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué son los levitas? Gracias, pastor. Los levitas son los descendientes de Leví. Es decir, para ser levita hay que ser descendiente de la tribu de Leví. Fíjense que es muy interesante esto, ¿no? Porque algunos pastores que manipulan a la gente para sacarle su dinero, dicen, por ejemplo, que ellos son levitas. ¿Ok? Nosotros los pastores somos los levitas. No, oiga, levita no es una referencia al ministerio. Levita es una referencia a la dinastía de la que tú procedes, es decir, a tus antepasados, que tú desciendes de la tribu de Leví. Curiosamente, los judíos actualmente no cobran diezmos porque después de la guerra de los años 70 se perdieron los escritos, se perdieron los registros y bueno, pues con la persecución que han sufrido a lo largo de los siglos, los judíos han perdido la orientación de quiénes son, es decir, de qué tribus descienden. Y nadie sabe quiénes son los levitas. Sin embargo, hay quienes afirman que ellos son levitas sin ser ni siquiera judíos, ¿no? No, levitas eran los descendientes de Leví y eran los encargados del culto religioso, es decir, eran los encargados del templo y de todas las cosas que tenían relación con el culto de adoración a Dios, ¿no? Eso eran los levitas. Así que hoy en día puede que haya algún levita, algún judío que descienda de la tribu de Leví, pero ni ellos mismos saben quiénes son. ¿Ok? Actualmente hay un movimiento dentro de Israel que está trabajando por la restauración del ministerio. De hecho, ya hay gente, sacerdotes, que dicen que son levitas. Pero, no, bueno, hay que creérselo. Si uno dice yo desciendo de Leví, si es judío y tal, bueno, pues ya están preparados los sacerdotes, ya tienen todos los utensilios necesarios para comenzar otra vez el sacrificio, etcétera. Pues ustedes saben
que los judíos quieren quitar la mezquita de Omer, que está justo en la explanada del templo, y montar el tercer templo y empezar los sacrificios al Señor otra vez. Entonces ya los judíos lo tienen todo listo, todo preparados, pero no lo pueden hacer porque ahí está la mezquita de Omar y se formaría una guerra tremenda. Pero los levitas son los descendientes de la tribu de Leví. Puede haber, sí, puede que haya alguno, pero ningún pastor que no sea judío puede afirmar que sea levita porque no tiene sentido. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente, Rocío, de nada. Daría. Sí, una pregunta, pastor, que no tiene que ver con la doctrina, sino con la connotación de una palabra usada en Primera de Lucas 27, que dice que María estaba desposada. Desposada en Sí. ese contexto significa comprometida, ¿verdad? No más, exacto. Eso quería Así tener la es. certeza. Ujú, Sí. ujú. Se refiere a que ya estaba comprometida en matrimonio, aunque todavía no habían consumado el matrimonio. Ajá, La costumbre judía era que se pactaba el matrimonio, ¿okay? Se comprometía al matrimonio y se les daba pues a la pareja un tiempo para construirse la casa, para conseguir todo el ajuar que necesitaba para poder vivir juntos, ¿no? ujú. Entonces, cuando lo conseguían, cuando ya tenían todos los medios necesarios, entonces es que el novio iba a casa de la novia en busca de ella y se la llevaba a su casa, ¿no? Ujú. Pero cuando María queda embarazada, estaba desposada con José, pero todavía no había mantenido relaciones sexuales con él. Ujú, ¿Ok? ujú. Estaba Gracias. desposada, pero no vivían juntos. Ujú, sí, quedó bien claro, sí, recontra claro. Gracias. De nada. Sí, pastor, Nura le va a hacer una pregunta. Muy bien. Sí, buenas noches, pastor. En Marcos, Hola, Nura. en Marcos 11, versículo 13 de la higuera, como el Señor Jesús no halló fruto en ella, sino hojas, nos aclara que pues no era tiempo de higos. Aún así, bueno, se habla de que el Señor la maldijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Y después en el versículo 21, Pedro le hace recordar al Señor Jesús que mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor Jesús le habla de la fe. Entonces yo quisiera entender la relación entre ambos pasajes. La relación con Entre que el Señor maldijo la higuera porque no tuvo fruto y después le habla de la fe. la higuera es solamente una metáfora. Dios aprovecha esa higuera para dar una lección a los discípulos. ¿Ok? Que tiene que ver justamente con eso. Sí, que tienen que dar fruto. Claro. Okay. Entonces, Y y después hablando de la fe, cuando le preguntan. Esa metáfora está muy ligada a Juan capítulo 15, cuando habla de la vid. Okay. ¿Ok? También ahí Jesús está hablando de los frutos, de la necesidad de dar fruto. Y el que no dé fruto, dice, lo cortará, serán echados al fuego y arderán. ¿Ok? Pues del mismo modo Jesús está advirtiendo ahí a sus discípulos que deben dar frutos. ¿Ok? Amén. Gracias, pastor. De nada. Julie. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Pastor, yo quiero hacer una pregunta muy aparte, que desde el año pasado quiero hacerle, pero ya no nos encontramos, ¿no? Cuando usted lee la palabra, en los renglones que dice Jehová, es malo pronunciar el nombre, usted dice Señor, y también escuché al pastor Andrés, ¿no? No pronuncian, yo sigo así cuando hacen el estudio, yo leo y ahí dice, por ejemplo, Jehová, ¿no? Y solamente usted y el pastor Andrés también que lo escuché, dicen Señor. ¿Es malo pronunciar el nombre o no es el nombre de Dios, Jehová, o solamente es bueno decir Señor? Bueno, muy interesante la pregunta. No es malo decir Jehová, ¿ok? O Yahvé, porque en realidad el nombre de Dios no es ni Jehová ni Yahvé, porque el nombre de Dios son 4 consonantes que no se pueden pronunciar, porque no tienen vocales.
Y en español, si no tienen vocales, no, es impronunciable. ¿Cómo pronunciamos 4 consonantes? Imposible. Las vocales se le añadieron a las consonantes en el siglo XI. ¿Ok? Antes se decía el Eterno, el Señor, cualquier cosa así. ¿Ok? Para no pronunciar el nombre de Dios. O se decía Él, refiriéndose a Dios. ¿Ok? O el Altísimo, o el Eterno. Se usaba algún adjetivo para referirse a Dios, porque esto viene del temor que los judíos tenían a pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Entonces, por un lado, el temor de los judíos de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Por otro lado, el que a nivel español es imposible pronunciarlo porque no se puede pronunciar, ¿ok? Porque no tiene vocales. Bueno, pues se le añadieron esas vocales para que se pudieran pronunciar. Cuando nosotros leemos Jehová, la pronunciación en hebreo debería ser Yahvé, ¿ok? O sea, con las vocales puestas, digamos, ¿no? Sería Yahvé. Ahora, cuando a Jesús en Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, el Selah, es decir, la declaración de amarás al Señor tu Dios sobre todo tu corazón, sobre todo. Bueno, pues ahí, mientras que Deuteronomio dice Jehová, Jesús dice el Señor. ¿Ok? Cambió el nombre de Jehová, que es impronunciable, por el nombre de Señor. Si Jesús lo hace, nosotros lo podemos hacer. Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? La explicación es bien sencilla. Todos sabemos que hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Son una secta que han prostituido el nombre de Dios, que han profanado el nombre de Dios. Y nosotros preferimos decir Señor a Jehová para que no nos confundan y crean que somos testigos de Jehová. No somos testigos de Jehová. No somos pertenecientes a esa secta. Y decir Señor es lo mismo que decir Jehová. Es lo mismo. ¿Okay? Nos referimos al Señor. ¿Ok? Y si Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. No es que sea malo decir Jehová. Muchas veces decimos Jehová, otras veces decimos el Señor. Pero no hay problema, es lo mismo. Nos estamos refiriendo al único Dios verdadero. ¿Ok? Ya, pastor, lo he aclarado. Pero como yo siempre leí ahí Jehová y usted lo pone Señor, yo digo, de repente está mal, ¿no? Por eso quería preguntar desde el año pasado. Pastor, No está mal. En Romanos 15:24, Pablo nombra España. Ya existía España desde la época de Jesucristo, pastor, ¿no? Bueno, España siempre ha existido. No como con España. ese nombre. No, con ese nombre no. Con ese nombre no. No. España en aquella época se llamaba Tarsis. ¿Ok? La zona, y se conocía de España la zona sur, es decir, las costas sur, las costas de Málaga, Almería, toda esa zona que es donde había muchísimo oro y muchísima madera, maderas nobles. Y bueno, pues Salomón envió muchísimas naves a Tarsis para traer oro y para traer maderas para la construcción del templo. ¿Ok? Se usó oro y madera de España. ¿Ok? Pero en aquella época, en el siglo I, se le llamaba Tarsis, a la zona sur de España. ¿Ok? Donde vivían los tartesos. Muchas gracias, pastor. Me aclaró de nada, todo. Gracias, pastor. Hasta luego. De nada. Rocío. Pastor, ya que la hermana hizo esta pregunta sobre el nombre, sobre pronunciar a Dios, el nombre de Dios, en mi trabajo, por ejemplo, también en el de hermana Sandra, que está aquí a mi lado, que en nuestro trabajo, por ejemplo, en el mío, tengo que decirle Señor obligatoriamente a mis patrones. No estamos haciendo mal delante de Dios diciendo eso, porque es nuestro trabajo, pero no lo hacemos para... Es como en el tema de la limpieza, hay budas, hay vírgenes, hay todo, tenemos que
hay ángeles, de todo. Tenemos que Dice la limpiar todo eso en el trabajo de las dos. ¿Qué nos puede decir sobre eso, pastor? Gracias. Bueno, siempre que no se le diga en el sentido de divino. Es decir, como se dice, este es el señor Martínez o señor Juan, es una cosa, ¿ok? Es un trato respetuoso que se tiene con todo el mundo, y otra cosa es decir, usted es el señor. No, es otra cosa muy diferente, ¿no? Es decir, mientras no le demos el trato, por ejemplo, en Roma, en el siglo I, muchísimos cristianos murieron por no reconocer a César como Dios, como Señor, ¿ok? Pero es porque él decía que él era Dios. Y había que tratarle como Dios. Él era el Señor Dios. Y no, los cristianos decían, no, tú no eres el Señor Dios, ¿no? Entonces, una cosa es el trato respetuoso que podemos tener con todo el mundo, y otra cosa es el trato divino, que solo Dios merece ese trato, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, pastor, muy amable. De nada, Rocío. ¿Más preguntas? Hay una hermana Nora iba a hacer una pregunta, parece que se ha desanimado. No sé, si no, ya no habría preguntas por hoy, pastor. Nora Núñez. ¿Se ha desanimado Nura? Nora Ah, Nora. Núñez. Bueno, pues nada, Por ahí. si no quiere hacer la pregunta, lo dejamos aquí. Y la próxima semana, si Dios quiere, quizás se anime Nora. Pastor, Vale. bueno, lo que pasa es que estoy en el carro, estoy regresando a mi casa de un pequeño paseo, entonces no lo estoy recibiendo en la prédica de la manera adecuada con la Biblia y con el cuaderno. Entonces, para la próxima semana Perfecto. ya hay mis consultas. Discúlpeme. Perfecto, por favor. sin problema, Nora. Dios te bendiga. Ten cuidaditos con la conducción. Gracias, pastor. Oremos pues y lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Padre del cielo, te damos muchas gracias porque nos has dejado una palabra hermosa que podemos meditar y que podemos escudriñar. Ayúdanos, haz que cada día amemos más tu palabra, Señor, porque realmente es hermosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos allá en Lima, en Chile, en cualquier sitio donde estén, en Uruguay. Bendícelos, Señor, y está tú con ellos y fortalécelos, anímalos a compartir su fe con otros, a compartir estos vídeos también con los demás, para que tu nombre sea conocido, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Un abrazo para todos. Adiós, pastor.